Muy buenas tardes. Pues una de las novedades que tenía para este 2025 en mi canal es un formato de vídeo un poquito más extenso, un formato tipo vídeo podcast, donde habláramos sobre los aspectos más diversos de la industria y de la historia del automóvil. Y coincidiendo con ese nuevo proyecto, ha resultado pues la publicación de un libro sobre la historia de Jeep y Biasa en España. Y qué mejor invitado que su autor para hablarnos de ese proyecto y para que le demos una vuelta a, digamos, cómo fue el mercado español del automóvil 4x4 desde los inicios en la posguerra hasta el año 1993. Así que, sin más, voy a presentar a Francisco Díaz, que es nuestro invitado de hoy, que ha sido periodista especializado en todoterreno durante más de 3 décadas en la revista Autoaventura. También se conoce por trabajos como las guías Toyota en Ruta 4x4 y en el 50 aniversario de Santana hizo un monográfico sobre su historia, sobre la historia de la fábrica y de la empresa erradicada en Linares. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos los seguidores. El placer es mío. No sé si te acuerdas que nos conocimos en el año 2018 en la concentración de Linares Sí, y ya desde perfectamente. entonces me comentaste el tema de que, aparte de profundizar en los trabajos de Santana, que te gustaría o que estabas, digamos, investigando sobre la historia de Jeep y de Biasa y de lo que posteriormente fue Motor Ibérica en España. Sí, ¿Cómo? es un proyecto detrás del que he estado bastante tiempo y bueno, finalmente he podido sustanciarlo y la verdad es que estoy muy contento con el resultado porque el libro está teniendo muy buena aceptación y muy buenas críticas. ¿Cómo ha sido la elaboración de este proyecto? ¿Es fácil? No, vamos a ver, realmente, digamos lo que es el material, yo llevo pues 30 años reuniendo poco a poco material, pero ya una vez puesto a escribir, que me ha llevado casi 2 años lo que ha sido darle forma al libro, y realmente cuando empecé, que pensaba, bueno, a ver, un poco unido mis artículos, pero cuando empecé vi que había muchas lagunas, me puse a investigar y llevo mucho tiempo a investigar, porque he investigado incluso en Estados Unidos, he obtenido datos que no encontraba aquí y el proceso la verdad fue bastante laborioso y más, además siendo una autoedición que al final te tienes que ocupar de todo, de muchos temas que yo hasta ahora no había tocado. Pero bueno, ya te digo que contento con el resultado. Me comentas que a nivel de comunicación, de investigación, perdona, has tenido que buscar en Estados Unidos porque supongo que, digamos que Nissan España fue una continuación de Motor Ibérica. A nivel de documentación, ¿había todavía documentación disponible o prácticamente te has tenido que... No he contado con ningún apoyo de Nissan Ujú. y tampoco de Jeep aquí en España, del actual Jeep, cero apoyo. Así que complicado, ¿no? Es difícil Y porque... lo que sí que quiero agradecer, porque para la edición del libro sí que he contado con el apoyo del Club G. Willis Clásico y del Club G. Biasa de España. Entonces sí que los aficionados confiaron en la obra desde un principio y he contado con su apoyo para hacer la autoedición. La verdad, yo lo único que puedo decir desde mi punto de vista que sé lo complicado que es hacer una autoedición, sé complicado que es sacar hacia adelante un trabajo de este tipo y el resultado es magnífico. Yo tengo el libro, lo he estado hojeando, empecé hace bien poco a una lectura un poquito más detenida y vamos a dejar en el comentario o en el título del vídeo, vamos a dejar un enlace donde podéis adquirir el libro, que la verdad es que desde mi punto de vista pues merece muchísimo la pena, hay material inédito y conocer, es importante para mí conocer la historia de quizás una de las fábricas más desconocidas de las que ha habido en España, ¿no? Sí, sí, y esa era una fábrica pequeña con una producción muy baja y realmente
son muy pocas las informaciones que hay sobre ella. Además, yo pienso que el hecho de estar ubicada en Zaragoza, un poco alejada de Madrid y Barcelona, que eran los principales centros productivos, yo creo que en ese sentido la perjudicó un poco y hay muy pocas noticias. Tú lees la prensa de la época y es muy raro que se mencione a Biasa, incluso en anuarios, en resúmenes del año. No encuentras nada, no encuentras nada. En ese sentido ha sido bastante complicado. Pues la verdad es que merece mucho la pena el trabajo. Yo es de los libros que estoy deseando terminar de leerlo y porque cada temática o digamos, cada trabajo de este tipo de temática pues nos hace descubrir a, a los que estudiamos la historia del motor en este país, de que todavía hay muchos proyectos por descubrir y hay muchas cosas en las que seguir trabajando. Muchas gracias por dedicarme el libro y vamos a empezar pues al tema que vamos a tratar hoy, que es, vamos a ver la evolución del mercado de los todoterrenos en España prácticamente desde la posguerra hasta 1993, donde desde mi punto de vista se cierra una primera etapa. Y vamos a empezar con cómo era el parque móvil de todoterreno en la posguerra. Yo creo que es importante primero contextualizarlo, porque España en la posguerra estaba aislada a nivel internacional, había muy pocas divisas y no existía ningún fabricante nacional de todoterreno. Y digamos que los vehículos todoterrenos, que eran una creación que venía de la Segunda Guerra Mundial, llegaron durante los primeros años a cuentagotas a nuestro país, ¿no, Paco? Sí, bueno, España, el apoyo de España a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, a Alemania e Italia, luego después de la guerra y durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, supuso un aislamiento internacional bastante grave de España. Este aislamiento fue paulatinamente, digamos, haciéndose más suave a partir de 1946, 1947. Y de todas formas la posguerra fue muy dura porque había muy pocas divisas para importar, las importaciones eran muy caras. Sí que es cierto, por ejemplo, los primeros jeeps que tenemos documentados que llegaron a España hacia el año 46, hay alguna unidad, parece ser que eran MBs del excedente de la Segunda Guerra Mundial traídos de segunda mano de otros países europeos como Alemania, Inglaterra o Francia, y además que venían curiosamente como maquinaria agrícola, no venían como vehículos normales, importaban como maquinaria agrícola. En 1900, a finales del 46 se monta Autotrade, que fue el importador de Jeep en esos años en España, y empieza a funcionar y a traer algunos vehículos a partir del 47, que parece ser que venían a través de también a través de Canadá algunos, para salvar las restricciones. Y en 1948 creo que fue también el primer Land Rover que se presentó en una feria de muestras en Barcelona, que subió la ladera del Tibidabo. Entonces vemos ya a finales de los años 40 que llegan a España los primeros Jeep y los primeros Land Rover. Bien, es verdad que en cantidades muy pequeñas. La mayoría de estos vehículos iban a parar a organismos oficiales, a los tres ejércitos, fundamentalmente al de tierra, Guardia Civil, Policía Armada, que entonces no era Policía Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Parque Móvil del Ministerio, que era el organismo encargado de suministrar vehículos a la mayoría de ministerios, al de Agricultura, etcétera, y una pequeña cantidad de ellos llegaban al mercado civil. De esa primera imagen que vemos en pantalla, me llama la atención sobre todo porque tiene mucha relación, porque España en aquellos tiempos discurría de manera muy paralela a la Argentina de Perón. Y en la Argentina de Perón se estableció la marca Jeep a través de las industrias Kaiser Argentina, que tenía ese modelo que estamos viendo arriba, que es un Jeep Station Wagon, que en Argentina se llamaba estanciera. La Y estanciera, eso efectivamente. es.
y que de algún modo pues viene a corroborar que conceptos mucho más posteriores ya empezaban a verse presentes en aquellos años, ¿no? Sí, mira, de esta época también hay algunos lotes de Unimog alemanes, que en su mayoría fueron también a parar al Ministerio de Agricultura, al antiguo IRIDA. Ahora que lo veo me acuerdo. Y luego veo que has puesto ahí una foto a la derecha de un primitivo Nissan Patrol, Eso es, porque de los también que, leí, de los que también vinieron algunas unidades en la segunda mitad de los 50, que venían de Japón a base, en mi libro lo explico bien, sí, sí, que es algo muy desconocido, pero bueno, venían de Japón, como no había divisas, venían a cambio de productos agrícolas, fundamentalmente. También llegaron Jeep y llegaron Land Rover en, en esos términos, porque la segunda mitad de los 50 fue una época muy complicada. España seguía con la autarquía. La autarquía, para los que no lo sepáis, consistía en que España pretendía valerse por ella misma para todo, no importar nada a grandes rasgos. Entonces esto, pues bueno, en el mercado del automóvil era prácticamente imposible. te iba a comentar, más Eh, o menos podemos hablar de un mercado en la década que puede estar por debajo de las 1.000 unidades. En el mercado civil casi seguro, ¿no? no te puedo dar cifras ahora mismo, pero incluso yo creo que en mitad de los años 50 España ni siquiera había recuperado el mercado que había anterior a la guerra civil, que tampoco era para tirar cohetes, era uno de los países más atrasados de Europa. De hecho, esta época de los años 40 y los años 50 es la época de los engendros mecánicos, de las reconstrucciones de vehículos, que se cogía un chasis de un automóvil de los años 20, se alargaba y con eso se hacía un autobús. O sea, eso se hizo esos años mucho, porque había mucha penuria de medios. Sí, el ingenio intentando suplir a los Sí, medios sí. técnicos. Sí, la situación cambió algo cuando por fin se instala en España, después de muchos problemas, es cierto, y de muchos atrasos, se instala tanto Santana en Linares como Biasa en Zaragoza para fabricar ambos vehículos todoterreno. En el caso de Santana el Land Rover bajo licencia británica, en el caso de Jeep los Willys bajo licencia estadounidense de la Willys. Eh, Santana empieza a fabricar octubre del 58, creo recordar, los primeros modelos, que son CKDs, son modelos montados o sea, que vienen desmontados de Inglaterra y se montan aquí. Eh, a Biasa se le da peor, hasta finales del 60, octubre del 60 no empieza a fabricar. En este caso, los primeros modelos que fabrica Biasa son con piezas francesas, no estadounidenses. Además que Biasa es muy curioso porque el primer modelo que hace Biasa es el MBCJ3B, es una extraña mezcla con la mecánica del Jeep MB, que es el de la Segunda Guerra Mundial, pero la carrocería del CJ3B, que es la de morro alto, que ya data de 1953. Y entonces ambas empresas pues empiezan a construir vehículos todoterreno. La demanda del mercado es muy grande porque hay mucha necesidad y, y en un principio pues tampoco son capaces de satisfacer todo el mercado. Es verdad que Santana progresa mejor, es capaz de aumentar su capacidad productiva, mientras que Biasa los primeros años fabrica muy pocos vehículos. Los dos primeros años Biasa apenas fabrica 200 vehículos cada año. Te iba a comentar una pregunta. Yo creo que una reflexión, una pregunta. Yo creo que lo principal, el factor que limita, digamos que, o que hace que el Land Rover Santana se imponga, puede ser porque el Jeep prácticamente es un vehículo diseñado en la propia guerra. Y a lo mejor el Serie 1 tiene hereda parte de esa tradición de un vehículo de guerra, pero el Serie 2 digamos que ya es un vehículo diseñado una década prácticamente después de la guerra y digamos que pierde
aptitudes militares y gana un poquito de aptitudes agrícolas. Tiene ligeramente una mayor capacidad y quizá la modularidad juegan en parte en favor de Santana, cuando a lo mejor las actitudes de cada vehículo son muy similares, ¿no? Bueno, hay una cosa que quizás muchos oyentes no sepan. Tú sí que lo sabes, Hugo, que el primer Land Rover se hizo sobre el chasis de un Willys. Lo que pasa es que el problema en gran medida, yo creo, de los Jeep, de los CJ, es que son muy pequeños. Entonces, muy pequeños de habitáculo. Y eso les limita mucho. Y yo creo que en ese sentido siempre los Land Rover, como tú dices, al ser más amplios, son más prácticos y por eso siempre tenían mejor recepción en el mercado. Este mercado prácticamente cerrado y reservado a estas dos empresas va a durar pues casi 20 años. Sin embargo, hay cierta evolución en estas 2 décadas de cada fabricante, por parte de ya Motor Ibérica y por parte de Santana Motor. En el caso del primero, la última evolución, la evolución probablemente más moderna, serían los Jeep Ebro Comando HDI, un vehículo Efectivamente. que intentaba paliar en parte lo que me estabas comentando del habitáculo, Eso es. dotando de más Tú, capacidad al vehículo. tú ten en cuenta que incluso un Land Rover 88, un Land Rover corto, es más grande, tiene más espacio interior que un comando normal, no el HDI este. Entonces, probablemente este HDI fue un modelo que llegó tarde porque se presentó ya muy tarde, años 79-80, ya en el final de la vida de Biasa. Y intentaba en gran medida paliar pues esa falta de espacio, para lo cual Biasa también hizo otra cosa, porque Biasa fabricó el CJ6, que fue un invento español, que fue simplemente alargar un CJ3B con medio metro más para que tuviera más capacidad. Y sí, el HDI intentaba, como decimos, paliar ese problema endémico de los comandos, aunque realmente el comando cuando salió no era un coche pensado para trabajar, su lema era turismo para todo terreno. Fue un poco un antecesor de los actuales SUV. Se pretendía darle ciertas características de turismo sin perder también sus aptitudes como todoterreno, aunque quizá para el año 68 que se presentó, 69 se empezó a vender, quizá fuera un concepto, no estuviera el mercado preparado para un coche de esas características. Por parte de Santana se intentó ir un poquito en el sentido contrario, digamos, partiendo de un coche mucho más de trabajo, adecentarlo, mejorarlo en comodidad y quizá hasta el año 80, pues la novedad más importante que tuvo Santana fue el motor de 6 cilindros y ciertas mejoras en este Land Rover de finales de la década de los 70 e inicios de los 80, como son, esto ya es de las últimas unidades que llevaban tracción permanente, llevaban... No, Hugo, es al revés. La tracción permanente la llevaban las primeras unidades de los cilindros y pronto lo quitaron porque no tuvo buena acogida en el mercado. Para los usuarios tradicionales de los Santana resultaba complicado el concepto de la tracción permanente y en los posteriores, curiosamente, se quitó. Sí, pero que hay un cierto desarrollo, lo que me refería que hay un cierto desarrollo, sí, eso sí, se lleva también una caja de cambios ZF ISA. Eso es, mejoró la caja de cambios, mejoraron los frenos. Ahora mismo de memoria no me doy cuenta qué año se empezaron a introducir los frenos de disco en los Santana, pero fue hacia esa época, hacia el 80, 81, por ahí también. Vemos incluso que las ventanas ya no son correderas, que se hacen El parabrisas de deslizantes una hacia pieza. abajo, son más grandes, parabrisas de una pieza.
se mejoran en parte los asientos, se mejora el salpicadero con respecto a los coches anteriores. Se tratan poco a poco de adaptar los coches a un mercado que iba progresando y la gente demandaba otras cosas. Vehículos tan espartanos pues no resultaban atractivos. Sí para cierto tipo de clientes, pero no para otros. Eso es, al hilo de lo que comentas, ya todo el mundo sabe que la dictadura pues finaliza en el año 1975 y pues hay una serie de cambios económicos y eso va a significar sobre el mercado de los automóviles pues poco a poco ir iniciando una liberalización comercial y una liberalización de importaciones que será lenta, pero ya a inicios de la década de los 80 empiezan a aparecer pues los primeros todoterrenos importados, que ahí tenemos pues una muestra y está por la parte de arriba del segmento el Range Rover y el Mercedes Clase G y Sí, un poquito me cuesta situar en el mercado de los todoterrenos a qué público iba destinado el Aro sí. 24 o 244. 240, sí, Aro 240, 243, 244, según el tipo de carrocería recibían una denominación. Genéricamente la serie es el 240 y luego ya te digo según el tipo de carrocería, porque además de esta de 5 puertas que has puesto aquí había otra que era solo de 3 puertas con el techo trasero un poco elevado. Este vehículo venía destinado a competir en gran medida, o sea, iba destinado al sector más bajo del mercado, a los todoterrenos de trabajo. En gran medida, agricultores, ganaderos, venía a competir directamente con los Santana. Ese era su público objetivo. No fue un vehículo que se vendiera demasiado, la verdad es que era bastante espartano y como pasaba con todos los coches del este en aquellos años, los acabados eran muy pobres con respecto a lo que incluso un usuario español estaba acostumbrado. Ya a los coches que se fabricaban en España venían mejor acabados que estos, pero por ejemplo este coche tenía un buen motor y era un coche robusto. Sí, por ejemplo, ninguno de los tres va a tener un éxito a priori. Por arriba lo limitan los precios del Range Rover y el Mercedes Clase G, que creo que el último se situaba en torno, o llegó a situarse a los pocos años, a los 5 millones de pesetas, que a mediados de los 80 era bastante dinero. El Range Rover era al principio casi igual de caro que el Mercedes Clase G, luego con la aparición de la versión turbo diésel bajó un poquito de precio, Sí. y por abajo el Aro, que ninguno de los tres llegaría a cuajar a grandes cifras en nuestro mercado, ¿no? No, tanto el Range Rover luego se vendió algo más ya cuando, como dices tú, ya entrados los 90, cuando vinieron las versiones turbo diésel. Pero siempre de estos modelos de gasolina y más de esos años 80 aquí en España es muy raro, muy raro ver uno. Eran muy pocos los coches que se vendían y el Mercedes G igual. Pero todo esto va a cambiar en el mercado español cuando aparece, pues, ya a finales de los años 70, mira, y esto es una anécdota que me comentaban trabajadores de Santana, que la directiva Santana tenía mucha fuerza en los mercados latinoamericanos y en los mercados de Oriente Medio, y a finales de los 70, perdón, ya empiezan a haber una gran competencia por parte de Toyota, por parte de Nissan, Sí. y Japón, digamos que después de haber padecido su posguerra, se industrializa muy rápidamente y los productos japoneses empiezan a intentar entrar en los mercados internacionales. Lo Eh, intentan en América. Dime, dime. después de la Segunda Guerra Mundial, la industria japonesa, digamos que comienza en gran medida eh, fabricando productos con licencias de fabricantes europeos, en principio, haciendo incluso Mitsubishi hacía motocarros, eh, pero poco a poco van evolucionando sus productos y, y son coches que según van llegando a los mercados, pues pronto la gente se da cuenta de que son coches muy duros, muy fiables y en gran medida le comieron la tostada, le robaron el mercado
tanto a la Land Rover británica, digamos África, Australia, Sudamérica, mercados en los que tanto Jeep como Land Rover habían sido casi hegemónicas, poco a poco y a partir de los años 60, con la entrada de los todoterrenos japoneses, fueron cada vez cogiendo más cuota de mercado estos coches. ¿Qué pasó en España? Pues que Motor Ibérica llega a un acuerdo, Motor Ibérica Ebro, para el que no sepa lo que era Motor Ibérica, vendía sus coches como Ebro. Motor Ibérica es curioso porque Motor Ibérica había crecido mucho a partir de los años 70, había crecido mucho, había comprado Avia, había comprado Fadisa de Ávila, fabricante de las furgonetas Romeo en un principio, había entrado Massey Ferguson en el capital, había comprado la Perkins española, Perkins Hispania, que estaba situada en Madrid, tenía operaciones en el extranjero, en Grecia, en Turquía, exportaba, llegó a un acuerdo con Viasa para vender los Jeep a partir de 1974, también como Jeep Ebro Y y también, Jeep Avia. también desarrollaban tecnología propia porque creo que tengo entendido que la Ebro F275, que sería luego la Trade, es una creación española. Sí, 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 perfectamente. Y las cabinas de los camiones de Ebro son una creación que, mira, Ebro tiraba mucho de diseñadores italianos conocidos, de Bertone, de Fisore, para sus cabinas, que eran de diseño propio. Pero, pero los japoneses no podían entrar al mercado europeo porque tenían muchas restricciones, tenían cupos y no podían entrar al mercado europeo. Entonces, la forma que vieron de entrar fue comprando empresas en Europa. A principios de los 80, Motor Ibérica Ebro había crecido mucho, empezó a tener problemas de liquidez y finalmente llega a un acuerdo. Nissan se hace en principio con un 40%, creo recordar, te hablo de memoria, del capital. Creo que Y, fue perdona, lo estuve haciendo en un vídeo hace poco, el 35,85%. en un principio y al año siguiente compra otro paquete, con lo cual se hace con la mayoría del capital, con el 50 y tantos por ciento, se hace con el control de la empresa. ¿Y eso qué significa? Pues que pronto empiezan a fabricarse aquí los productos de Nissan y llega al mercado el Nissan Patrol a partir de 1983. Curiosamente, estos primeros Patrol, este es uno de los primitivos catálogos del Patrol, llevan prácticamente el mismo motor que los últimos comandos. El 2700 de origen Perkins, que en los comandos se denomina el Perkins 465, pero ya en los Patrol tiene alguna pequeña modificación el motor y ya se denomina MD27, pero básicamente es el mismo motor. Y empiezan a fabricar los Patrol en Barcelona. ¿Qué pasa? Que este coche, al lado de lo que había, Claro, es un coche moderno, a pesar de ser un todoterreno clásico, un esquema clásico con ballestas, pero ya tiene freno de disco, tiene unos interiores muy decentes, es muy amplio. Desde un primer momento hay una gama también bastante amplia con distintas carrocerías, 3, 5 puertas, modelos un poco más lujosos, modelos más orientados al trabajo. Aquí vemos el rojo, es un 5 puertas, un modelo largo de techo alto. A la izquierda, modelo corto de techo bajo con 5 plazas. Y a la derecha es un modelo de 7 plazas porque lleva atrás un corto de techo alto, lleva atrás los asientos traseros, son laterales, más orientados en plan industrial. Y entonces digamos que el precio, también la fabricación nacional ayudó a tener un precio muy competitivo a este tipo de vehículos. Luego lo vamos a comentar sobre el Land Rover, pero era ligeramente superior al equivalente de la gama Land Rover. Entonces, como tú bien dices, es que era un vehículo, al fin y al cabo, creo que hay un paralelismo, igual que el Jeep fue diseñado en la guerra y el Serie 2 fue diseñado una década después, en la posguerra. El Nissan Patrol es un diseño de los años 70 y el Land Rover Santana seguía siendo un diseño, pues un Serie 2 con mejoras, con evidentes mejoras, pero el diseño del vehículo era un diseño que tenía ya pues 2 décadas, 25 años,
Al fin y al cabo, la tecnología avanzó tanto en ese tiempo que el vehículo se impuso, Eso sí. el de motor ibérica. Y todo eso se acaba notando en las ventas. El Patrol, es cierto, fue un gran éxito desde el momento de su lanzamiento. De hecho, creo que esos primeros años copó el 65, incluso 65% del mercado de los todoterrenos en España. Hizo mucho daño, sobre todo a Santana, porque los competía directamente y con los modelos de Santana. Dentro de esa, luego volveremos al tema del mercado porque nos apoyamos en los datos, pero no solo va a ser el único fabricante japonés que se instale en nuestro país, la propia Santana va a hacer un acuerdo con Suzuki que va a cristalizar en el año 1985 con la aparición del Suzuki Santana, un vehículo que hasta aquel entonces no existía nada igual, es decir, no existía un 4x4 pequeño o un 4x4 de ciudad o un 4x4 verdaderamente asequible, porque el Land Rover Santana, digo, el Suzuki Santana, perdón, se podía adquirir desde prácticamente 1.000.000 de pesetas. Y sí, además que es un coche eminentemente lúdico. En gran medida abrió el mercado de los 4x4 a un público mucho más amplio. Es paradójico también que a Santana le hizo mucho daño la aparición de los japoneses de Nissan en el mercado español, pero digamos que contraatacó con el acuerdo con Suzuki que les sirvió, digamos, para salvar esos años malos cuando las ventas de los Land Rover Santana bajaron mucho. El Suzuki, el 410, realmente fue revolucionario en el mercado español. Curiosamente, en Canarias sí que habían tenido los modelos anteriores de Suzuki que les había había muchas unidades de alquiler. Y sí que conocían este tipo de conceptos, pero digamos básicamente para el mercado español era un concepto desconocido. Era un todoterreno pequeño, barato, eminentemente de carácter lúdico y un coche muy divertido, muy eficaz en campo, muy ratonero. Bien, es verdad que empezaron con los 410 con muy poca potencia, 1000 centímetros cúbicos, 45 caballos, 4 velocidades solo. Pero pronto fueron evolucionando, pasaron al 413, metieron las 5 velocidades, que ya era otra cosa, con 63 caballos ya permitía moverse un poco por carretera, algo que con los 410 era un poco una aventura, y más con los de 4 marchas, que eran coches para ir a 80 por la carretera. Y fue una revolución, abrieron el mercado a muchísimo público, que fue la escuela para el todoterreno para muchos aficionados españoles, y todos ellos tienen un gran recuerdo de los Suzuki, de los SJ410 y SJ413. Todo esto, pues como estábamos hablando anteriormente del mercado de la lucha entre el Land Rover Santana y el Nissan Patrol, el Land Rover Santana intenta contraatacar el mismo año que se lanza el Nissan Patrol, en el año 1983, con la serie 3A. Incluso lanzó unos cuantos años antes, a nivel lúdico, el Land Rover ligero. Sin embargo, pese a todo, esto eran ciertas modificaciones de la serie 3 y el Patrol era un vehículo pues totalmente nuevo. Pese quizás a la inicial ventaja que tuviera Land Rover con el tema de la distribución, al estar mucho más establecido que Motor Ibérica, para 1986 el Land Rover había perdido ya la batalla a nivel de ventas con el Nissan Patrol, que como tú bien me has comentado antes, a finales de los 80 vendía pues más de 10.000 coches al año, lo cual es, a día de hoy, incluso serían una cifra todavía Sí, más impresionante. sí. Hay una curiosidad que sí que me gustaría comentar sobre el ligero. El Land Rover ligero derivó de la versión militar de los Santana 88M, que, bueno, erróneamente muchos aficionados llaman a los Land Rover militares ligero, pero no, son 88M de militar.
El ligero derivó de ese coche, que por cierto a mí es un coche que estéticamente me encanta, me parece un todoterreno precioso y probablemente de lo más bonito que haya fabricado Santana nunca. Como pretendía competir también este mercado un poco lúdico, que venía con colores más alegres, con las barras antivuelco, eran con techo de lona, aunque luego se ofrecía un techo de fibra opcional, pero era el más barato de la gama Land Rover. Y curiosamente se vendió mucho también entre agricultores y ganaderos, entre los tradicionales clientes de Santana se vendió mucho porque era el más barato de la gama. Entonces iban y cogían el más barato y se llevaban el ligero en vez de un 88 normal. Es una anécdota curiosa. Y A nivel, Santana es cierto que hizo un esfuerzo por mejorar sus coches, dirección asistida, 5 velocidades, frenos de disco, pero ya ahí en ese momento le resultaba difícil competir, sobre todo con el Nissan Patrol y bueno, y un poco con un montón de competidores que de repente a partir de 1985, de la entrada de España en la Unión Europea, fueron llegando al mercado español. claro, y sobre todo es porque al fin y al cabo, a nivel de precio, el ser de fabricación nacional permitió abaratar el precio del Nissan Patrol, porque luego veremos que todos los competidores japoneses que no se fabricaron en España llegaron, pero llegaron con unos precios relativamente altos para lo que era el poder adquisitivo de, como bien has comentado, la mayoría de los agricultores querían el más barato y los Sí, vehículos japoneses que llegaron luego llegaron a precios, no voy a decir prohibitivos, pero sí muy limitantes para gozar de relevancia. Fíjate correcto. si sería la guerra de precios entre Land Rover y Nissan, que el Nissan Patrol a igualdad de características, es decir, comparando el chasis corto con el chasis corto, no era entre un 5 y un 10% más caro que el Land Rover. Pero luego, al fin y al cabo, la relación producto-precio y, digamos, las mejoras tecnológicas que tenía el Nissan Patrol, pues probablemente decantaron la balanza del mercado pues muy rápidamente a favor de los vehículos fabricados en Barcelona. Así fue. El mercado ya a partir de 1900, de mediados de los 80, con la entrada en la Unión Europea, sigue un signo claramente expansivo, hay cada vez medidas más liberalizadoras y esto tiene pues como consecuencia la aparición de muchos más competidores. Sí, Y empiezan a llegar al mercado español las marcas que podríamos denominar como exóticas. Todoterrenos de países del este, como los principales, pues les tienes aquí puestos en esta imagen. Ahí tenemos el Lada Niva, un gran éxito. Tenemos el Aro 10, un vehículo rumano. Los Lada son rusos. Y detrás, pues su competidor nacional, que en este caso es un Samurai. Ya en esa época, la evolución de los SJ 410-413. claro, Eh, vinieron a el Lada Niva y el Aro vinieron a competir, vinieron a luchar en ese pequeño subsegmento digamos, del todo 4x4 pequeño o 4x4 de ciudad. sí, Hasta entonces, sí, digamos, de ocio en la parte más baja del mercado, en el sector inferior del mercado. También el UAZ 469 que vemos aquí abajo a la izquierda, también venía un poco aunque era un coche más grande, también pretendía jugar en la partida por precio en gran medida, pero realmente eran esos coches, se vendieron muy poco, salieron muy malos. Las primeras unidades que venían con motor de gasolina gastaban mucho, y no dieron buen resultado y su difusión fue muy limitada. En el caso pues, de los UAZ. pese a su bajo precio, digamos que Sí, la carta del precio no fue lo suficientemente no, buena no como porque para. el producto no estaba a la altura ni siquiera de un precio tan bajo. En cambio, el que fue un gran éxito fue el Lada Niva. Sobre el Lada Niva volveremos después, pero hay otra segunda oleada proveniente de Japón. Sí, Y primero voy a, digamos, aparte del Nissan Patrol, que era de fabricación nacional, el Toyota fue en parte de fabricación europea en Portugal. Y luego, como curiosidad, sobre todo porque a nivel, esta publicidad del Isuzu Trooper
que a mí es un vehículo que me gusta mucho y en el que tengo bastantes recuerdos, porque yo me crié en una zona agrícola y ese Isuzu fue ciertamente popular, incluso más de segunda mano que de nuevo. Sí, Y como porque vinieron muchos coches usados de Europa, mucho Isuzu Tropper y Mitsubishi Montero, Pajero, al venir de fuera eran Pajero en vez de Montero, pero era el mismo coche, y sí vino mucho Isuzu Tropper más que nuevos. Más que nuevos vinieron coches usados, luego los Tropper les empezó a vender Opel a primeros de los 90, antes de que sacara los Frontera y los Monterrey, vendió unas pocas unidades del Isuzu, que la verdad era un todoterreno muy homogéneo. Era un coche de estos y el Daihatsu Rocky era otro coche igual. No destacaban en nada, pero se defendían muy bien en todo. O sea, eran coches muy homogéneos, muy bastante nobles y también bastante fiables, como buenos japoneses de esa época. fíjate que en el Isuzu Tropper que tienen como objetivo luchar con porque el eslogan es como un Range Rover que puedes comprar. Sí. Ellos siempre intentaban mirar al Range Rover como vehículo de lujo o vehículo lúdico, Bueno, e incluso después, cuando lanzaron el Discovery, mientras el Discovery se estaba desarrollando, los desarrolladores de Land Rover tuvieron siempre muy en cuenta al Isuzu Tropper e intentaron copiar algunas ideas del vehículo japonés. sí, En el, bueno, la verdad es que esta publicidad que has puesto en inglés es bastante atrevida porque no creo que sea comparable el Tropper con el Range Rover. Pero bueno, la publicidad es lo que tiene. Y a la derecha tienes el Toyota, el Land Cruiser, los polémicos 250 TD, el primer todoterreno que vendió Toyota en el mercado español peninsular. No olvidemos que tanto en Ceuta y Melilla como en Canarias llevaban muchos años ya disfrutando de los Toyota, y fue un vehículo polémico porque al montar el motor VM de culatines, pues no dio el resultado que se esperaba de un Toyota. Fíjate que como eslogan, no sé si se puede leer, abajo pone Toyota, no hay quien lo rompa. En este caso no salió del todo No, bien, como no, comentas. la verdad es que en este caso no. Mira, por cierto, el primer coche de prensa que probé yo hacia el año 90 o por ahí fue un Land Cruiser de estos. Pero ya hacían gala de la fiabilidad japonesa. Todo esto hizo que a finales de la década de los 80 viviéramos un mercado pues mucho más variado, donde incluso aparecieron pues todavía más vehículos. El Isuzu Tropper, los Mitsubishi Montero, que lo hemos citado ya, Sí. los Jeep que venían a través de Renault, Efectivamente, los porque Renault, mira, en mi libro lo explico bien toda la relación de Renault con Jeep, porque realmente Renault llegó a comprar American Motor Company, AMC, que era la propietaria en esos tiempos de Jeep, y por eso eh, trajo aquí, bueno, luego cuando se quedó Chrysler con la empresa, pero tenía un acuerdo para vender los Renault en los mercados del sur de Europa, Italia, Portugal y España. Y un gran coche, la verdad es que gustaron mucho cuando llegaron los Jeep, tanto los Cherokee como los Wrangler, el mítico Wrangler, fueron coches que gustaron mucho. Llegaron de los Mahindra, también hablo en el libro, eh, que fue una, fíjate, lo de Mahindra fue una iniciativa traerlos junto con un importador italiano de Kobasu. Kobasu era un concesionario de Biasa en Valencia, y ellos fueron los que trajeron ya hacia el año 87 los primeros Mahindra de la India. En los Mahindra hubo dos etapas, vinieron año 87-88 por ahí, y luego volvieron a traerlos hacia el 94. Y luego tenemos aquí a la izquierda pues un coche que a mí me gusta mucho también, el UMM, el Alter, el portugués, un todoterreno muy curioso. Es verdad que poco agraciado estéticamente, pero esa forma que tiene este coche tiene su razón de ser, y es que al tener el morro así hacia abajo permite mucha mejor visibilidad a la hora de hacer todoterreno.
y la verdad es que eran coches también bastante honestos. Otro coche que hubo dos etapas, porque los primeros les trajo Peugeot y era el Jabato, se llamaba entonces el Sí, Jabato. y se vendió. Era una versión con frenos de tambor en las cuatro ruedas, con 4 velocidades y con el motor del Peugeot 505, pero el atmosférico. Luego se mejoró mucho el coche cuando dejó de venderlo Peugeot y trajeron la siguiente versión, que es la de la foto. Estos ya traían freno de disco, traían dirección asistida, traían 5 velocidades y traían el motor del 505 turbo, que era, si no recuerdo mal de memoria, 110 caballos para esa época, y era un coche que andaba y era un coche que se defendía muy bien en el campo. Y una pregunta, Francisco, a nivel de dinamismo o de calidad de fabricación, esta pregunta es una curiosidad que me ha surgido hace bien poco. ¿Había mucha diferencia entre lo que fabricaba Mahindra a finales de los 80 y lo que fabricaba Ebro a finales de los 70? No, no en gran medida. Estos coches hindús, la verdad es que eran bastante rudimentarios y con unos acabados muy pobres, y después ha pasado incluso con otros coches de procedencia que al mercado, como los Tata. Fíjate, por ejemplo, que hablas de los Jeep. El Cherokee llegó a ser el todoterreno más vendido en Francia a inicios de la década de los años 90, Sí, porque le pusieron el motor del 2.1 turbo diésel de Renault, el que llevaba el eso Renault es. 21, el motor pues bastante conocido. ¿Cómo reaccionó la industria española a esta mayor competencia? Pues el Nissan Patrol siguió evolucionando y siguió manteniendo pues la primera posición del mercado español. Sí, Nissan desde sus inicios fue evolucionando la gama, y la verdad es que casi se puede decir que había un patrón para cada necesidad. Ten en cuenta que teníamos motores de 4 cilindros atmosférico, turbo, motores de 6 cilindros atmosférico, turbo, y luego un montón de versiones de chasis corto, chasis largo. Metieron los pick-up, metieron muchas series limitadas para hacerlo más atractivo, como vemos aquí a la izquierda un Polar, me parece que es. Recuerda los Dakar, Dakar 2, etcétera. Por cierto, que la Bella y la Bestia era un eslogan que ya se había usado en la publicidad de los primitivos Comando Ah, en el mira, año, pues en el año 70. Eso lo eso sabe poca gente. Sí, no lo sí, sabía. sí. Estos de Nissan lo retomaron ese lema. Y bueno, aquí en la foto de la derecha vemos, te digo, el modelo pickup, una serie, solo una pequeña muestra de todos los modelos que fue el Nissan Patrol. Hay que tener en cuenta que fue también un vehículo que se mantuvo en el mercado durante un montón de años, que Sí, salió en el sí. año 83, y yo creo que se estuvieron haciendo hasta el 2004, me parece que fue No, 2004. yo creo que se estuvo haciendo porque normalmente los modelos tan antiguos coinciden con el cambio de normativa. Creo que se estuvo fabricando hasta el año 2000 y se llegó a vender hasta el año 2001. Sí, puede ser. A principios de los 2000 todavía es verdad que se quedó ya con las versiones más industriales, los Ujú. Merca, los largos de 5 puertas y 9 plazas, sí, de 9 plazas, pero sí, estuvo hasta principios de los 2000, estuvo casi una veintena de años en el mercado, que eso, si en los años 50 y 60 no era tan raro, luego ya en estos tiempos, cada vez según va evolucionando el mercado, es cada vez es más difícil mantener un vehículo 20 años, o prácticamente una veintena de años en el mercado. Por parte de Santana, pues esta fue la respuesta a la mayor competencia por parte del Patrol. Los 2500 o en las versiones más industriales, los 2.5, 3.5. La serie Desafor 4, la serie Eso 4 es. en general. Desafortunadamente, pues pese a que a nivel estético me parece que es el Land Rover Santana mejor logrado, seguía siendo un coche sobre todo con ciertas carencias mecánicas, ¿no?
Digamos, más que nada, yo creo que a nivel de propulsores, bueno, también estaban los 6 cilindros, pero yo creo que en gran medida el concepto ya en el momento que sale este coche le faltó un poquito más de evolución, a lo mejor de suspensión, ya se veía anticuado. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando sacaron los Serie 4, algunos usuarios se quejaban de que al ser más ancho de vías que los tradicionales Santana, no cabían por las roderas de toda la vida de los caminos de los Santana, pues al ser unos 10 centímetros más ancho el ancho de vías de estos coches, no cabían. Pero sí fue un esfuerzo de Santana que realmente yo pienso que puede considerarse un poco parte de un fracaso. El problema que tienen estos coches es que, claro, a finales de los 80 ya Santana está bajo el control de Suzuki y todas las actualizaciones que tenían previstas de este vehículo, que las había y se probaron Sí. infinidad de modificaciones, quedaron canceladas pues porque Santana decidió seguir profundizando pues en la mejora de sus vehículos japoneses. Sí, Que Suzuki no confiaba en los todoterrenos grandes, no le interesaban, digamos. a finales de los 80 y luego en el año 90, pues aparecen en el mercado pues el Suzuki Samurai y el Suzuki Vitara, que si bien no tuvieron el nivel de ventas anteriores o no fue un éxito tan claro como el Suzuki Santana, mantuvieron un nivel de ventas aceptable tanto en los mercados españoles como en los mercados europeos. Bueno, Ya se dio. el Vitara era un producto muy interesante porque ya, digamos, daba paso en formato pequeño, pero a una nueva generación de todoterreno. Un coche mucho menos campero que su predecesor, el SJ, el Samurai, pero mucho más usable para ciudad, un coche ya con dirección asistida, con 5 velocidades, con posibilidad de llevar aire, que llevaban muchas, con colores bonitos, un coche bastante usable que se movía muy bien por ciudad, mucho mejor que los Samurai y los SJ, que al final eran coches sin dirección asistida que, por ejemplo, para el público femenino era complicado llevarlo por ese detalle, y el Vitara tuvo muy buena acogida también en el mercado. Y sobre todo a partir en el Vitara de la aparición de los motores con inyección, que también supongo que sería un paso hacia adelante en el agrado de conducción y en la economía de consumo, ¿no? Sí, y bueno, mira, es curioso, ahora con el paso del tiempo, visto en perspectiva, tantas críticas como recibieron en su día por el consumo, que es verdad que no eran, pero claro, tampoco podías compararles con un Seat Panda. Pero ahora los coches con 30 años, pues no hay más que ver el mercado de segunda mano y ver la de coches que hay supervivientes y cómo se cotizan, y son coches que al final, al cabo del tiempo, han salido buenos. Han sido coches que han aguantado muchos años y han hecho muchos kilómetros. También a finales de los 80 aparecieron pues algunos de estos vehículos que para mí son bastante curiosos porque hubo una moda o hubo unos desarrollos de los fabricantes que se trató de adaptar versiones todoterreno o 4x4 a los vehículos de turismo. Hay de prácticamente de cualquier tipo, desde los Fiat Panda 4x4, los Golf Country, que estos dos vehículos coinciden en el punto de que eran desarrollados por Puig, por Steyr Magna. Sí, bueno, Son el gran especialista europeo en vehículos todoterreno. De hecho, fueron los que fabricaban el Mercedes G. Perdóname un segundo, sin Hugo. problema. Ya estoy contigo, Hugo. Perfecto. Estábamos hablando del tema de la moda que hubo de los turismos 4x4, que relativamente, el número de unidades no tuvieron mucha importancia,
No, pero fue, fueron anecdóticos en gran medida, por ejemplo, los Alfa 33, estos 4x4, fueron casi anecdóticos, salvo, digamos, el Panda, que bueno, que fue un coche que tuvo cierto éxito en el mercado, y la verdad un coche bastante noble, un coche que se defiende bien por caminos, por dentro de no tener reductora, su poco peso y la tracción en las cuatro ruedas le permiten hacer muchas cosas con ellos. Por el campo es un coche divertido. sí, llegaron a ser bastante populares porque no sé si en el año 89 o 90 se llegaron casi a vender casi 1000 unidades al año. Aquí tenemos un cuadro con las diferentes unidades vendidas de cada modelo y, por ejemplo, pues anécdotas o algo que me sorprenda. Pues esto lo vamos a hablar luego, pero Land Rover como marca supera a Santana ya en el año 90. Se vendieron, por ejemplo, los Toyota no tenían mucho éxito primeramente porque no llegaron a superar las 1500 unidades en ningún año. Sí, pero ten en cuenta que en ese momento Toyota traía el portugués y traía los HJ61, si no recuerdo mal, que eran muy caros, eran vehículos bastante caros y se vendieron muy poco. Prácticamente los japoneses, tanto el Isuzu Trooper como el Montero, como el Toyota, tenían precios aquí en España más cercanos a lo de un Range Rover que a lo que podía ser un Nissan Patrol, que digamos era más competencia directa a lo mejor principalmente en Japón, Eso ¿no? es, eso es, eso es. Y, por ejemplo, me sorprende también que en el año, el UMM, el Alter, en el año 1987, pues llegara a vender casi 300 unidades. Sí, no, ya te digo, fue un coche que tuvo un relativo éxito. Hicieron una Copa de Race con ellos también, que fue un coche. Lo que pasa es que su trayectoria en el mercado fue muy corta. Ahora mismo no sé decirte de memoria, pero estuvo apenas 3 4 años en el mercado. Pero no tuvo mala, digamos, de todas estas marcas exóticas, fue de los que mejor funcionó. Vamos a seguir un poquito avanzando vamos a seguir avanzando y una de las curiosidades de esta época es que a partir de finales de los 80 entran a competir en el mercado español los Land Rover ingleses con los productos fabricados en Santana. Y me he quedado con estas dos publicidades que me Sí, parecen un poquito interesantes de ver cómo Land Rover Inglaterra usaba como ariete la autenticidad de sus vehículos bueno, en comparación a Santana. una vez que, aunque ya hacía tiempo que los acuerdos entre Land Rover y Santana habían terminado, lógicamente la vuelta de la Land Rover británica al mercado español, después, desde los años 50, y ellos, pues a mí tiene su lógica desde su punto de vista, porque ellos tenían que posicionarse. ¿Y cuál era la forma de posicionarse en el mercado? Pues diciendo, mira, nosotros somos los auténticos Land Rover, no el Serie 4 que vende Santana, que es muy parecido por fuera, pero no es marca Land Rover, digamos. Y entonces, bueno, pues sí, esto es lo que hicieron. Esto llegó a molestar incluso a la directiva de Santana, que llegó a, digamos, a sopesar emprender acciones legales contra Land Rover. Fíjate que llegó hasta ese punto. Ya en los años 90 van a aparecer vehículos mucho más nuevos, de nueva concepción, y ayer me comentabas que los fabricantes generalistas van a posar sus ojos en el mercado de los todoterrenos, que hasta Eso aquel es. entonces mayoritariamente era un mercado destinado a los fabricantes especialistas, digamos, ¿no? Eso es. El tirón que iba teniendo el mercado de los todoterrenos hizo que los fabricantes generalistas se fijaran en él. Entonces fue operaciones como una de las más significativas, el caso de Opel, que Opel era propietaria de Isuzu, y entonces trajo este Frontera, que realmente es un Isuzu, son modelos de origen Isuzu,
que se venden en otros mercados como Isuzu, ¿no? Como Opel. Y, por ejemplo, Ford también lo hizo. Ford trajo primero el Explorer, un coche muy poco apropiado para el mercado español, con motores de gasolina. Y luego, por eso mismo, como no tenía un coche apropiado, llegó al acuerdo con Nissan y vendió el Terrano 2 como Ford Maverick. También, por ejemplo, Y otras marcas hicieron a lo mejor acuerdos un tanto más extraños como BMW con Daihatsu y sí, BMW con la intervención también del carrocero Bertone, pues cogieron los Daihatsu Rocky primero y luego el Daihatsu Feroza y crearon los Bertone, los Friedlander o Friedlander, el 1 y el 2, que por cierto era un coche, sobre todo el primero, porque claro, le metieron el motor BMW de 115 caballos, le dejaron los frenos del Daihatsu Rocky que era de 100 y era un coche que corría mucho más de lo que frenaba. Cosa que pude yo en su día advertir bajando Navacerrada. todo esto hizo que el mercado siguiera creciendo durante el primer año de la década de los 90, incluso el segundo, pero a partir del año 92 la crisis económica empezó a hacer mella en España y eso va a dar una segunda vida a un vehículo que ya hemos tratado en esta presentación, que es el Lada Niva. Y además va a ser beneficioso para el ADA de dos maneras, porque en aquella época también colapsó la Unión Soviética y la posterior Rusia resultó en una devaluación increíble de su moneda, lo cual abarató las exportaciones de los productos que se fabricaban en Rusia de una manera bastante importante. También se devaluó en esos años, hasta el año 93, la peseta, lo cual provocó que los vehículos importados se encarecieran de en torno a un 15 o un 20%, con lo cual toda esta mezcla, todo este caldo de cultivo, hizo que en el año 93, cuando el Lada Niva, corrígeme si me equivoco, llevaba más de 10 años en el mercado español, se colocara como el todoterreno más vendido a finales de ese mismo año. Sí, Que, es curioso, en este caso sí que era básicamente por precio, pero claro, es que tú ten en cuenta que un Samurai en esa época valía 1,5 millones de pesetas, mientras que la Niva valía 999. Mira, en el mundillo se rumorea que estaba tan bajo el rublo que estos coches que vendían a 999.000 pesetas les costaban en Rusia 300.000 pesetas cada coche, lo cual dejaba un margen altísimo tanto al importador como a los concesionarios. Y de hecho, si no recuerdas mal, la propia Santana tuvo que hacer algo porque dejó de vender el Samurai y recuperó el motor 1000 de los antiguos SJ410 y sacó una versión más barata todavía del Samurai, que era el Samurai 1000, con asiento de Sky, sin cuentas revoluciones, una versión más básica todavía, que vendían sobre 1.100.000, 1.100.000 y pico mil pesetas para poder competir con el Lada Niva. bueno, yo creo que prácticamente hemos dado un vistazo a esta primera etapa. Me parece que esta primera etapa puede terminar aquí porque ya, aunque lo han mencionado como Ford Maverick, el coche que va a, digamos, a suceder al Lada Niva como todoterreno más vendido en España va a ser el Nissan Terrano. Y me parece un vehículo tan diferente al Lada Niva, tanto como por concepción como por tecnología, Sí, abre que una nueva etapa. claro, creo perfecto cerrar aquí y ya lo que no queda simplemente algunas preguntas más sobre opiniones personales. Quería decirte que cuál de estos vehículos te sorprendió para bien, cuál te decepcionó, cómo eran más o menos las presentaciones, las pruebas, alguna pequeña anécdota de cuando probarás, aparte de la del Bertone Free Climber o del Sí. BMW Free Climber. Cuéntanos algo que quieras compartir. Bueno, pues a ver, anécdotas son muchos años, son muchos coches, anécdotas muchas. Mira, tenías una foto, me he acordado porque
una de las diapositivas que tenía es que venía el samurái y el vitara. Yo tenía un samurái, un 1000 precisamente, y le cambié por un Vitara, por el tema en gran medida de la dirección asistida. Las dos primeras veces que salí al campo con el Vitara me quedé atascado con él, porque quería hacer lo que hacía con el Samurai y no se podía. Era un coche mucho menos campero. Y nada, recuerdo, ya te digo, que prácticamente todos estos coches que has sacado yo los conozco, les he probado y bueno, todos con sus ventajas, sus inconvenientes y siempre poniendo un poco el coche en la época que fue. Y, y ya te digo, anécdotas habría muchas, pero ahora mismo no sé decirte. Bueno, pues nada, de todas maneras, muchísimas gracias, Francisco, que quedas invitado a si otro día, más adelante, podemos darle un vistazo a esa década, porque es que además fue prácticamente una década que dominó el Nissan Terrano en el mercado del todoterreno en España. Y recomendar de nuevo, que a mí es un trabajo que me está encantando, tu libro sobre la historia de los Jeep y Villas en España, agradecer a ti y a toda la gente que haya querido ver o escuchar este programa hasta el final. Nada, muchas Y gracias a ti, Hugo, por invitarme y ha sido un placer, ha sido una conversación muy amena. Cuando quieras pues repetimos. perfecto, un gusto, el placer es mío y nos vemos en un próximo episodio, ¿vale? Muchísimas gracias. Un saludo, gracias a ti. Hasta luego.